Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y quienes nos ven también en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 13 de octubre del año 2022. En materia internacional, hay que destacar la reunión que en el marco de la conferencia de interacción de Asia se produjo entre el presidente de Turquía, Erdogan, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Erdogan le insistió a Vladimir Putin la necesidad de un alto al fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien el gobierno de Ankara apoya diplomáticamente a Kiev, no ha impuesto sanciones a Rusia, por lo que es un mediador, digámoslo así, aceptado por parte de Vladimir Putin en esas gestiones que tratan, esta es la cuarta vez que se reúnen este año, de ponerle un alto al conflicto militar desatado en febrero de este año por parte de Rusia al invadir territorio ucraniano. También al mismo tiempo la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución condenando la anexión de territorio ucraniano a Rusia en la pantomima de referendos anexatorios que organizaron los gobiernos prorrusos de esas 4 áreas de Ucrania, áreas que en el terreno están siendo recuperadas por el ejército ucraniano poco a poco. Muy bien, en Perú, el presidente Pedro Castillo sigue en el ojo del huracán, no solamente por una denuncia que ha presentado la Fiscalía General vinculándolo con una organización criminal dedicada a actos de corrupción pública, adjudicación de contratos de manera corrupta, sino que también en el Congreso ahora se está solicitando por parte de congresistas aplicar el artículo 114 de la Constitución que establece el cese de funciones del presidente. Perú se ha caracterizado en las últimas décadas por una inestabilidad política de carácter permanente. Y esto parece que es continuación de esa situación de inestabilidad en el Perú. Y en Estados Unidos, la noticia que hay que comentar es el nuevo programa que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos que busca recibir a inmigrantes venezolanos, pero a aquellos que lleguen vía aérea. Esto es para tratar de desincentivar la migración por la frontera terrestre con México, que a la vez ocasiona una oleada de migración que hace presión sobre distintos países, entre ellos sobre Panamá. Recordemos que la ex canciller Erika Moines, antes de salir, un par de días antes de salir del cargo, se refirió a esto en la asamblea de la OEA, de cómo el peso, la presión que ejercen esos migrantes había sobrepasado las capacidades de varios países, entre ellos la de Panamá. Al mismo tiempo, el secretario de Estado Antony Blinken prometía apoyo económico para los países que resisten esa presión migratoria. Muy bien, dentro de ese apoyo también se está dando este nuevo programa que tiene la posibilidad de lograr que esa migración de venezolanos, que al fin y al cabo generan mano de obra necesaria en Estados Unidos, se haga por vía aérea, con unos requisitos mínimos parecidos a los requisitos que se establecieron para recibir a los refugiados ucranianos que huyeron por el conflicto. Así que... Un montón de gente en el camino, Guido. Sí. Ese es el problema. Y ese montón de gente en el camino, ¿dónde va a quedar? Porque ahora, obviamente, todos los que van caminando hacia allá van a ser rechazados. Van a ser rechazados. Y vuelven para atrás. Entonces, hay que entender las características. Y es que no estamos hablando de 5, ni 10, ni 100, ni 1000 personas. O sea, en un mes, por ejemplo, han entrado más de 20,000 personas en la frontera. O sea, son números que no se habían visto antes. Hasta ahora se rompió el récord de lo que había en personas entrado el año pasado. O sea, el fin de semana entrevisté al defensor del pueblo y me decía que ya íbamos arriba de las 170,000 personas este año, cuando el año pasado fueron 130,000. Entonces los números van creciendo de manera exponencial. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Aquellos que iban caminando hacia el norte con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos.
se reduce esa posibilidad, pero a la vez también la cantidad de personas ahora va a enfrentar un nuevo reto y un nuevo desafío. ¿Se quedará en los países de Centroamérica? ¿Se quedará en México? ¿Se quedarán en Panamá? Es una de las preguntas que comienzan a formularse, ¿no? Ahora, sin duda, algunos lograrán entrar ilegalmente y en caso de que los capturen, pues serán deportados. Pero efectivamente el programa nuevo es exclusivamente para aquellos que lleguen por vía aérea. Es decir, con una visa estampada y con un patrocinante en Estados Unidos. Con un patrocinante y que no hayan incurrido en alguna de las causales para no aplicar, para que no sean aceptables máximo, en este programa. Me parece que es de 2 años de extensión. Muy bien. Para quedarse en ese país. En el plano local, Atenógenes, pues la Iglesia Católica pospuso para el 28 de octubre. Vi la carta. La segunda fase o la sentada en la mesa para tratar de iniciar la segunda fase del diálogo. La Iglesia insiste en que deben estar representados todos los sectores, incluyendo el sector empresarial, los sectores que están representados en la Gran Alianza por Panamá, que hasta ahora no han podido sentarse porque el escenario que ellos plantean no ha sido aceptado por los otros participantes del diálogo. Esto es la equidad, es decir, que haya la misma cantidad de representantes de cada No hay equilibrio en la mesa. Equilibrio. No hay equilibrio en la mesa y creo que finalmente la Iglesia Católica se da cuenta que no hay equilibrio en la mesa. Y como no hay equilibrio en la mesa, y así lo han manifestado los que ahora se suman en la mesa, obviamente no va a poder reanudarse ese diálogo. Va a ser muy difícil porque es que al final, a la hora de buscar un consenso vas a tener mayoría de un lado, no del otro. Y no es un asunto que un lado u otro tengan mayoría, sino que haya equidad y que haya entonces un buen componedor o un buen negociador, en este caso, que establezca el fiel de la balanza en este tipo de conversaciones. Otro camino que todavía queda abierto es el camino de la Mesa de Concertación Nacional para el Desarrollo, que puede ser también una alternativa y en donde muchas de las partes que ya están sentadas en esta mesa del diálogo tienen un espacio en esa mesa de la concertación. Es otro de los caminos que pudiese darse. Pero no seguido, así como yo estoy viendo las cosas, el diálogo parece que está camino a la extinción. Es más, y si analizas los últimos movimientos que se dieron en el gobierno, cuando tienes a 2 figuras claves que eran voceros de ese diálogo y que los cambiaste de posición, también pareciese que hay intención del gobierno porque el diálogo se suspenda o quizás muera en su cuna, no sé, pareciese que así es, porque nadie ha hecho un mayor esfuerzo porque realmente hay un equilibrio en esa mesa. A propósito de los movimientos en el gobierno, mira, ahí tenemos la carta de la arquidiócesis, en donde ellos plantean como excusa que los que están participando por parte de la Iglesia como facilitadora tienen compromisos en Panamá y en el exterior que le impiden estar presentes hasta el 28 de octubre. Ese es el argumento que se da. Lo cierto es que está complicada la conformación de esta segunda fase de la mesa del diálogo. Ahora, ¿qué pasa si no se conforma la segunda fase de la mesa del diálogo? No sé realmente qué puede pasar. Si es vital, si es importante para la paz social, si realmente ha recibido la credibilidad, porque también hubo una respuesta muy visceral por parte de la ciudadanía al tema de los cierres de calles, ya que estábamos viendo cómo la economía se comenzó a afectar, cómo comenzó a crecer el desempleo, cómo en medio de la recuperación que se estaba logrando producto de los 2 años de pandemia, este mes de cierre e inestabilidad lo que provocó fue un atraso en el proceso de recuperación económica. Más el mes de los muchachos sin clase, ¿no? Todo eso va en contracorriente a los principios de muchos de los actores que están sentados en la mesa de diálogo. Lo cierto, Atenógenes, es que sin el sector productivo, avalando de alguna manera los acuerdos a que se llegue en esa mesa, es difícil que se produzcan resultados. Entonces, de nada sirve aprobar tal o cual medida si en la práctica no produce resultados. Lo vimos con los medicamentos, ¿no? Y con el congelamiento, entre comillas, de precios de alimentos de los productos de la canasta básica. Y ese fue el punto uno. Y ese fue el punto 1 a la hora de poder sentarse en una segunda fase. A la larga, el único que ha tenido efecto es el que domina y tiene control el gobierno, que es subsidiar el combustible. Claro. Entonces, pero... Es un subsidio visible y real. Evidentemente, eso lo pagamos entre todos y eso es insuficiente para superar. Y que, por cierto, ya por sí dijeron que lo más probable es que eso se extienda hasta el mes de diciembre, por ahora. Seguramente. La buena noticia es que el precio del petróleo sigue ahí, fluctúa entre 90, 87 dólares, que es bastante menos de lo que ocasionó el alza en el precio del combustible que prendió la chispa de estas protestas en julio.
Pero bueno, veremos qué va a ocurrir específicamente Oye, en este caso. a propósito de los movimientos en el gobierno, Pedro Castillo, el tocayo del presidente del Perú, fue por fuera, o lo fueron por fuera. El director de la... Tú dices el tocayo local. El tocayo local, el director de la Autoridad de Aseo Aseo Urbano Urbano y y Domiciliario, que se ha caracterizado por la ineficiencia. Hay que decirlo, pues no hay otra manera de expresarlo. Que aquí tenemos dos problemas. Las calles de la ciudad llenas de pataconcitos. Bueno, no, tenemos el problema de la basura y el problema de las calles llenas de huecos, no de pataconcitos. Porque sí están llenas de pataconcitos por la basura, pero también están llenas de huecos. Porque debajo del pataconcito lo que hay es hueco, Guido. Oye, y esa cantidad de basura acumulada, algo tiene que haber incidido en las inundaciones que se dieron ayer. Claro que sí. Con el aguacero tremendo que cayó cerca del mediodía, pasado el mediodía de ayer. No, es más, áreas que nunca se habían inundado se inundaron. Nosotros presentamos una comparación de hace 20 años, cuando inclusive el equipo periodístico de Telemetro Reporta, a través del productor Samit Botello, logró un premio de prensa por la cobertura. ¿Te acuerdas de esas grandes inundaciones del 2002? Que afectaron una gran cantidad de comercios en el área de calle 50, y la imagen era muy similar 20 años después. Pareciese que el área seguía igual que hace 20 años. O sea, la realidad del área del Matasnillo, específicamente en este punto, cerca a Multiplaza, no ha cambiado mucho. Y parece que después de la pandemia, pues, se puso peor el asunto. Mira, ahí está el Matasnillo, rebosando de agua, inundada todo el área próxima. Si llueve, diría yo, una hora más, hubiésemos estado en el mismo problema del año 2002, cuando toda esa área se inundó, cuando afectó muchos comercios, y ahí está la comparación entre lo que fue el 2002, en el mismo punto. Sí. ¿Cómo estaban las cosas en el 2002? ¿Cómo estaban las cosas en el 2022? 20 años después. 20 años después, nada. la misma inundación. La gente dirá, bueno, pero es que si llueve fuerte, con marea alta, el agua no tiene por dónde salir. Oye, para eso hay tecnología. Claro, hay bombas de achique, claro, como las que hay en la ciudad de Colón, que están sin funcionar por falta de mantenimiento. Entonces, pero 20 años después, esa área no se ha mejorado, sigue el problema. Y ya decimos, una hora más de lluvia y las consecuencias hubiesen sido catastróficas para todos los que viven cerca, para todos los comercios de esa área. Tan catastróficas como fueron en el 2002 y que hoy recordamos. Muy lamentable porque no se han tomado decisiones. Seguimos golpeándonos con la misma piedra del problema de las inundaciones. Y ya sabemos que vienen las lluvias, ¿cuándo? En octubre. Cuando hay una temporada de lluvia en este país que nos afecta más de 9 meses, 10 meses del año. Y no tomamos una acción para poder enfrentar esa realidad, ¿no? Oye, también, Atenógenes, también el tema de la inseguridad se viene acrecentando, a pesar de los esfuerzos y la información que el Ministerio de Seguridad casi todos los días publica de aprehensiones, detenciones, etcétera. Fíjate, ayer fue una joyería en Obarrio, donde llegaron unos sujetos disfrazados con atuendos tratando de hacerse pasar por musulmanes. Hubo hasta un comunicado de la comunidad musulmana islámica criticando esto. Mira cómo llegaron ahí. Y en muy poco tiempo se hicieron pasar por clientes, asaltaron la joyería, se llevaron joyas y se fueron. Es un modus operandi muy lamentable que en esta semana hemos visto reflejado 2 veces. Uno en el asalto a la Caja de Ahorros del Ingenio y ahora en el asalto a esta joyería, Guido. Preocupante el nivel de seguridad y preocupante más que después que ha pasado 2 días del asalto de la Caja de Ahorros y horas de este asalto, no se estén dando detenciones ni se conozca quiénes son los responsables. Muy rápido. 7 sujetos. Muy rápido todo. Más disfrazados de musulmanes y disfrazados también de miembros de la autoridad de aseo. Llegaron a la joyería y saquearon. Esa es la triste realidad. La triste realidad, y no sabemos si se trata de una banda, no sabemos si se trata de crimen organizado, no sabemos si están vinculados los casos, porque el modus operandi también es muy similar. Sí, el carro esperando afuera. El carro llegó, esperó afuera. Ellos se bajaron con toda la calma, llegaron, asaltaron y por ahí mismo se fueron, con toda la tranquilidad del mundo. Y también en redes sociales se reportó que en varias áreas de la ciudad donde hay canchas deportivas de juegos, de noche, los amigos de lo ajeno están rompiendo los vidrios de los vehículos. Para robarse las cosas. Para robarse las cosas en el interior o para ver qué se roban. A veces solamente rompen el vidrio y ya, no encontraron nada. Y nada pasa. O sea, son áreas que están iluminadas, no son áreas que están a oscuras. Y esto me lleva a la reflexión acerca de la revisión por parte de la policía de la realización de los retenes policiales. Porque de nada sirve un retén policial previsible
Cuando todo el mundo sabe que en ese punto va a haber un retén policial, si al final los malhechores están en otra ruta cometiendo delitos, están rompiendo vidrios. O sea, la policía que hace falta en otros lugares se utiliza en un retén policial. Yo creo que hay que revisar esa estrategia de los retenes policiales porque los maleantes se están adelantando al retén policial. Es más, después del asalto ayer no había retén policial. Para poder entonces, en ese sentido, se hacía necesario inmediatamente un retén policial. O sea, en los puntos donde se supone que los vehículos habían tomado camino. Pero no, o sea, cuando se necesita no está y cuando no se necesita sí está. Retén policial, por ejemplo, del área aquí del Ingenio. Más adelante donde se dio el robo de la caja de ahorro. Siempre hay un retén policial, pero ¿a qué hora y en qué momento es la pregunta? ¿Y haciendo qué? Cuando realmente estamos en una época en donde ya la tecnología debe haber alcanzado a muchos de estos delincuentes. La cámara de vigilancia que tenemos en diferentes puntos de la ciudad, por lo menos en los bancos estatales, afuera de cada banco estatal debiese haber una cámara de seguridad dispuesta para poder adelantarse a muchos de estos hechos delictivos, Guido. Sí, y estas cámaras del CESCON, que de tiempo en tiempo suben videos de cómo sirve para capturar a personas que infringen la ley del tránsito, también pudiera servir para capturar a este tipo de malhechores que andan asaltando establecimientos bancarios, comerciales. Tienen la tecnología etcétera, para identificar el número de placa, tienen la tecnología y lo han demostrado a través de los videos para poder perseguir y darle seguimiento a un vehículo en fuga. O sea, tienen esa tecnología. ¿Por qué no hay respuesta a 3 días del robo en la caja de ahorros? ¿Por qué todavía no hay respuesta a lo que pasó ayer en esta joyería? Ahí es donde deben actuar rápidamente las autoridades policiales, las autoridades judiciales y darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Saber que, bueno, estos hechos son fortuitos, pero el que la hace la paga, se captura y se captura inmediatamente porque tienen la tecnología para hacerlo. No es solamente el retén policial, hay que ir más allá del retén policial. Yo creo que es el punto importante aquí a destacar en este momento. Es importantísimo dado el sentimiento de inseguridad que puede cundir en la población de producto de estos asaltos, Guido. Ciertamente. Óyeme, y el presidente de la República tiene en su despacho para sanción o objeción 2 importantes proyectos de ley. Ambos presentados por el mismo, bueno, uno por Javier Sucre, el que tiene que ver con el poder escoger el mejor salario, y el otro, el presentado por Melchor Herrera, que dice que derogaba las leyes de incentivo turístico, pero lo que realmente hizo fue blindarlas, ¿no? Blindar esos beneficios. Muy cuestionadas ambos proyectos de ley. Vamos a ver qué pasará. ¿Qué dice el presidente? ¿Cuál es su última palabra? Tiene la posibilidad. ¿Será sancionado o no? El primero es obviamente y evidentemente inexequible, es violatorio de la Constitución. Eso se lo han advertido juristas. Pero cuidado que te lleva una sorpresa. Y si pasa ese filtro de la presidencia, pues tendrá entonces que ser demandado ante la Corte, esa ley. El segundo es un disfraz, como el de los musulmanes de que asaltaron la joyería. Más o menos, porque se supone que deroga las leyes de incentivo turístico, pero realmente lo que hace es blindar los beneficios que daban esas leyes. Cuidado que te sorprende, Guido. Entonces, oye, como sorprende también la reunión de ayer del expresidente Juan Carlos Varela con algunos de sus exministros, una pequeña reunión de un ex consejo de gabinete, porque todos son ex ya. En esa reunión se vio al expresidente Juan Carlos Varela participando de la actividad, dando declaraciones también a los medios. Lamentó mucho la salida de la canciller Erika Moines del gobierno, yo creo que tú lo viste, Guido. Pero también en otra parte de la conversación, y así lo reportan, se volvió a mencionar el tema del hecho de que él, por derecho, es miembro del Parlamento Centroamericano. Entonces, ¿dónde está el papel que él, como miembro del Parlamento Centroamericano, juega en la investigación del caso de Brecht? Vuelve a salir y a ponerse nuevamente en el tapete ese delicado tema de la presencia y de la participación del expresidente Juan Carlos Varela en el Parlacén, razón por la cual no debió haber sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción, sino por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver, porque tendría que juramentarse, dicen algunos, otros dicen que no. Es lo que plantea, es que es por derecho. Sí, pero tiene que juramentarse. Por derecho lo tienen también aquellos que estén que sean elegidos para el cargo, pero si no se juramentan, y ahí el antecedente de los los hermanos Martinelli y Linares, claro, no se juramentaron y por eso no los cobijó la inmunidad. No entiendo por qué la insistencia, en ese caso. Él sí dijo algo muy cierto, y es que a diferencia de otros,
él sí se presentó ante la autoridad a rendir su declaración sobre el caso de Brecht. Sí. No una ni dos, 7 veces, según dijo el expresidente Juan Carlos Varela, que ha participado. Ha dado 7 declaraciones. 7 declaraciones. Y yo creo que eso sí es importante destacarlo, a diferencia de otros expresidentes que creo que no han participado ni una sola vez. Es más, ni siquiera. Fueron un día a la audiencia, pero a hacer como un evento y acto público, me parece. Y en tema judicial, y más o menos relacionado con esto, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo que se había otorgado por parte del caso Lavallato, del juzgado liquidador de causas penales, juzgado tercero, a cargo de la jueza Valoisa Martínez, la misma que lleva el caso de Brecht, y llamó a juicio a 32 imputados en ese caso, incluyendo los 2 socios de la firma extinta Mossack Fonseca. Eso sí marca una diferencia con relación a ese caso. Y es importante subrayarlo y destacarlo, porque muchos estaban ya cantando victoria, pero ¿qué va? Sí hubo una revisión y hay que destacar lo que va a pasar de aquí en adelante con el caso Lavallato, porque un caso lleva al otro de manera indirecta en medio de toda la investigación que comenzó en Brasil, como sabemos, pero que tuvo repercusiones internacionales y que llegó a tierras panameñas. Y aquí obviamente no podíamos ser la excepción. Yo creo que con esto parece que comienzan a ordenarse las cosas y en ese mismo orden esperemos entonces qué va a hacer la jueza Valoisa Martínez con relación al caso Odebrecht, en donde se está esperando también si va a haber o no llamamiento a juicio. Alguien me comentaba ayer que no entendía cómo era el tema del sobreseimiento y después el rescate. Bueno, eso es parte del debido proceso. Así es, parte del debido proceso. Es parte del debido proceso y todavía, dependiendo de qué decida qué se decida en el juicio, todavía eso es objeto de un posible recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Guido, vamos a una pausa. Al regresar estaremos hablando hoy con Danilo Toro. Vamos a analizar varias cosas. Vamos a analizar las inscripciones en el PRD, pero también vamos a analizar los cambios que se han dado en el partido, en el gobierno, perdón, en los cambios en puestos claves del gabinete. No sé si son los puestos claves del gabinete, pero sí trata temas puntuales de la basura y trata también el tema puntual del Instituto de Mercadeo Agropecuario. También trata el tema del Ministerio de Gobierno, el tema de la Canciller, y vamos a hablar con Danilo Toro acerca de este y otros temas aquí en la edición hoy de Cuarto Poder. Quédese con nosotros, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar con Danilo Toro, analista político, esta mañana aquí en el programa, para revisar algunas cosas. Danilo, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Y sí sería bueno, Danilo, poner en perspectiva los últimos cambios Vamos a arrancar por los cambios que se han dado en el gobierno. No sé cómo tú lo evalúas. ¿Qué piensas? ¿Piensas si acaso que habrá más cambios? ¿Qué dices, Danilo? Buenos días. Buenos días, Atenógenos. Buenos días, Guido. Bueno, más parecen ser cambios que responden a coyunturas, accidentes administrativos que a un plan de renovación de la nómina o de la plantilla del Ejecutivo, ¿no? No lo veo como un rediseño, un replanteamiento, un relanzamiento o un reenfoque. Simplemente cambios que responden a accidentes coyunturales. Y en ese sentido, pues, si te das cuenta, son cambios que se satisfacen en buena medida con personal que ya está dentro del engranaje gubernamental. No es que viene gente de afuera, del entorno gubernamental, a participar de esa estructura de mando y poder. Así es que no creo que eso signifique un cambio en las políticas o en las formas de desarrollar políticas públicas por parte del Ejecutivo actualmente. O sea, que si lo ves como un cambio producto de la coyuntura, obviamente no es un tema estratégico, a pesar de que dentro del cambio se da la salida del actual director de la Autoridad de Aseo, una entidad muy criticada por la cantidad de basura que hay en la ciudad. Bueno, subrayo, es un cambio de coyuntura, pero no necesariamente son y de accidentes políticos, ¿no? Pero no necesariamente son coyunturas que representan alguna novedad. Este es un cambio forzoso porque
La autoridad de aseo, a mi criterio, es una de las instituciones fallidas del Estado. En publicaciones que he hecho anteriormente me he referido a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre como la número 1 como institución fallida en el Estado panameño, y en la lista pues aparece la Autoridad de Aseo, esta autoridad. Y dado que se trata de instituciones fallidas, son instituciones que con cierta recurrencia son sometidas al cambio de director, pero y su reconfiguración o hacerlas algo útil, por lo menos, implica más que cambiar al director, implicaría mucho más que eso, porque definitivamente no son instituciones que pueden al día de hoy ni cumplir ellas con lo que tienen que cumplir de acuerdo a la norma, a lo que establece la ley, ni hacer cumplir a otros lo que la ley establece. Por eso la catalogo como instituciones fallidas. Ahora, Danilo, atendiendo un poquito ese planteamiento que tú haces, sin embargo hay que distinguir que, por ejemplo, en el caso de la Autoridad Urbana de Aseo Urbano y Domiciliario, en otros municipios distintos a Panamá, esa actividad está tercerizada a la empresa privada. San Miguelito, Arraiján. Estamos entendiendo que el manejo de desechos se reduce simplemente a la recolección. No. Hay empresas dedicadas a la recolección, pero el manejo de desechos en la República de Panamá es un desastre. No hay ningún municipio en el que esa actividad sirva. Que algunos trabajos de recolección sean relativamente, puedo decir, medianamente aceptable es otra cosa, pero el manejo de desechos va mucho más allá de la recolección, pero mucho más allá. El manejo de desechos en este país es un verdadero desastre. Bueno, y el otro cambio que se dio es en una entidad que para efectos de los cumplimientos de los acuerdos desarrollados o llegados en consenso y disenso en la mesa del diálogo, es clave, que es el Instituto de Mercadeo Agropecuario, a través del cual se van a establecer tiendas en las áreas de las alianzas que protestaban. Y ahí se cambió al señor Mota, que tuvo una trascendencia por un arrebato que tuvo en medio de la mesa del diálogo, que se paró y se fue de mala manera, y ahí pusieron ahora al que era viceministro de Desarrollo Agropecuario, que había estado en la mesa también haciendo una gestión de mediación prácticamente, a pesar de que era parte del equipo de gobierno, el señor Carlos Roñoni Arias. O sea, ese cambio me parece que sí obedece a algún tipo de movimiento estratégico. ¿O no coincides con eso, Danilo? Creo que no va a haber grandes cambios. Creo que el antecedente del señor Mota no tiene la mayor importancia. Una reacción humana que no representa, ni siquiera lo catalogo como de mala manera. Una reacción humana y punto, ¿no? Él la superó y ya. Creo que el cambio obedece al hecho de que el gobierno necesita ser ágil en este ámbito, y pienso también que el Instituto de Mercadeo Agropecuario es una institución con capacidad de tener agilidad. A diferencia de la Autoridad de Aseo, no la catalogo como una institución fallida. Tiene la capacidad de ser una institución mucho más ágil, y en este sentido, si el viceministro va a aportarle agilidad, ¿y qué significa agilidad? Significa capacidad de reacción mucho más oportuna y efectiva entre el sector productivo y el sector de la distribución y el ámbito de la distribución. ¿Por qué? ¿Por qué eso va a ser clave? Bueno, porque los problemas de alimentación van a seguir siendo problemas en crecimiento, no solamente para este país, sino para muchos países, y el gobierno debe prepararse para situaciones de tensión en este sentido, independientemente de las exigencias de un diálogo que yo no le veo más futuro que el de ser parte del menú de los noticieros. Ahora, hasta allí. Danilo, ¿cómo evalúas lo que pasó ayer? Más allá de los cambios, también vimos a un presidente y a un gobierno enfocado en la región de Azuero. Ayer se hicieron anuncios importantes en Azuero.
se hizo el anuncio primero de la Unidad Regional de Oncología para atender Herrera y Los Santos. Se creó un centro de atención integrada a primera infancia en Tonosí. Se dieron también las órdenes de proceder para la construcción de calles en Macaracas y la rehabilitación de la carretera panamericana desde Las Tablas hasta la Villa de Los Santos. Mira tantos anuncios que se dan exactamente en Azuero. O sea, ¿qué está pasando allá? ¿Cuál es el movimiento político que pueda estar detrás de estos anuncios importantes en esta región? Realmente creo que es una cuestión de oportunidad. Esos proyectos están allí y el presidente pues los sacó, presentó las cartas a esos proyectos porque el tiempo y lugar correspondía. Si te das cuenta, pues Azuero no es la región más poblada, no es la región más crítica en términos de tensión política. Al contrario, es una región bastante estable, estuvo muy activa para las protestas de junio pasado, pero en ese sentido, el gobierno debiera echar mano de lo que en muy buenos términos creó, que es el Instituto de Planificación. Y diseñar, por ejemplo, la propuesta de un instituto oncológico me parece algo muy bien concebido, porque ahorita todos los servicios de oncología están focalizados en un extremo del país, que es la ciudad capital. Sin embargo, habría que pensar si Azuero es el lugar que más conviene para ello. ¿Y por qué lo digo? Porque si se centralizara en el área, hay un triángulo de las provincias centrales, ¿ok? Hay un triángulo y esto ayudaría mucho a bajar costos importantes. Ese triángulo está compuesto por Aguadulce, Santiago y Chitré, ¿ok? Lógicamente, Chitré arrastra la cabecera de Los Santos, que es Las Tablas. Y digo estas ciudades porque son las ciudades que hacen el triángulo, ¿no? Entonces, si pones en el medio de ese triángulo una infraestructura que dé servicio a provincias centrales, pero servicios completos, ¿ah? No solamente la atención oncológica, sino la infraestructura de hospitalidad que va al lado de la infraestructura de atención oncológica, sería inteligente, sería previsorio. La atención de Panamá en cáncer pues va a crecer, se va a disparar, es la primera causa de muerte en el país y se requiere que algo esté en provincias centrales. La pregunta es, ¿conviene que sea la región de Azuero o conviene ponerlo en un lugar de mucho más valor estratégico como Divisa, que está en el centro de ese triángulo? Entonces, para eso es el Instituto de Planificación, para prever cómo se desplazan las comunidades, cómo crecen las comunidades, cuál va a ser el escenario de aquí a 2, 3 décadas, cuánto tiempo me toma ir de una cabecera de un distrito importante como Aguadulce o Peronomé o de Las Tablas o de Chitré o de Santiago a un centro hospitalario que esté en Divisa. O sea, estas son cosas que se tienen que valorar independientemente de los criterios políticos. Claro, cualquier diputado va a querer reclamar para sí el triunfo de haber colaborado con un gobierno que le construya un hospital de esta naturaleza a su región. Pero los recursos son muy finitos y hay que saberlos colocar estratégicamente. Muy bueno el análisis tuyo, Danilo, acerca de ese tema y sobre todo son decisiones que se están tomando a nivel de gobierno. Tenemos una pausa, ya regresamos contigo para seguir hablando acerca de las inscripciones en el Partido Revolucionario Democrático, lo que esto representa para este partido y hay una preparación quizás de aquí para el próximo 2024. Estos temas en unos minutos aquí en Cuarto Poder. De regreso en Cuarto Poder con Danilo Toro, sociólogo, analista. Danilo, decíamos antes del cambio que valía la pena comentar un poquito sobre el proceso de inscripción masiva que adelantó el PRD, partido en el gobierno, partido con más cantidad de miembros. Incluso hay quienes dicen que proporcionalmente tiene más miembros el Partido Revolucionario Democrático inscritos que el Partido Comunista Chino, ¿no? Como un dato curioso.
en proporción a la población de cada uno de los países. Adelantaron un proceso de inscripción a nivel nacional que calificaron ellos mismos como exitoso. Lograron inscribir, según cifras preliminares, más de 50.000 nuevos adherentes a ese partido. ¿Tu opinión sobre esa movida a qué corresponde, aparte de lo obvio, de mostrar músculo político, músculo que ya todo el mundo sabe que el PRD tiene, porque se ha caracterizado no solamente por ser el más grande durante toda la época desde su fundación en 1980, sino que ha ido acrecentando esa membresía año tras año? Bien, no creo que fue una demostración de fisiculturismo político. Creo más bien que fue producto de la necesidad. Para eso hay que entender tres cosas. No conozco publicaciones o trabajos de naturaleza sociopolítica que expliquen el comportamiento del votante panameño. He hecho algunas cosas, pero de mi análisis, de mi revisión de los datos en términos históricos, no resulta difícil concluir que buena parte de la actitud de los votantes panameños, alguna importante proporción, se mueve, migra o se inscribe en partidos políticos no por razones políticas, sino por razones socioeconómicas. La inscripción en un partido político es una de las formas más seguras de poder garantizarse un empleo. Esto no es un asunto de este gobierno o de este partido, es un asunto de todos los gobiernos y de todos los partidos de este país. Ha sido una constante histórica que los partidos en gobierno se conviertan en receptáculos de grandes movimientos de gente que se inscribe en ellos porque es una forma de garantizarse un empleo. Y si de alguna forma el partido muestra alguna probabilidad de alguna posible opción de seguir ejerciendo una cuota de poder, ya sea repitiendo en el Ejecutivo, cosa que no ha ocurrido en las últimas 3 décadas, o por lo menos ahora, conservando una cuota importante de poder que es la Asamblea de Diputados, los votantes puedan decir, o buena parte de los votantes puedan decir, conviene estar en un partido con esta característica porque puedo asegurarme mi estabilidad laboral. Repito, esto es una apreciación válida para todo el aparato político durante los últimos 30 años. No es una cuestión de este gobierno, es un fenómeno de hábitos y actitudes sociopolíticas. Segundo, ¿por qué una necesidad? Porque coyunturalmente sí se puede decir que el PRD enfrenta un reto importante actualmente. Y eso tiene que ver con la diputada Zulay Rodríguez. La diputada Rodríguez tiene un valor táctico relevante, subrayo, táctico. ¿Por qué? Porque históricamente para el PRD ha sido importante llegar a tener votos presidenciales que se aproximen a su base de militancia, a su base de inscritos. Es el partido más previsible que hay. Uno puede calcular fácilmente más o menos en qué proporción el PRD tendrá votos en la medida de los inscritos que tenga. Históricamente otros partidos han demostrado mucho más rendimiento político de sus inscritos. Por ejemplo, hubo una época en la que Morirena producía más de 5 votos por cada inscrito. El PRD a duras penas llega a tener 1 voto por cada inscrito. Por lo tanto, sabiendo la cuota de inscritos que tienes, tú puedes fácilmente calcular cuántos votos va a obtener. Ha pasado un poquito más, pero la tendencia incluso en los últimos años ha sido ir perdiendo votos con relación a su cuota de inscritos, lo cual ha sido una debilidad del PRD en las últimas 2 o 3 elecciones. ¿Qué significa eso? Significa que si tú sabes con cuánto ganó el último candidato del PRD y tú le quitas esa diferencia de votos, tú pones al PRD en situación de riesgo. Y ese es el valor táctico de Zulay Rodríguez. Basta que Zulay garantice que ella pueda sacar
50.000 votos en la República de Panamá para que ella tenga un valor táctico elevado, porque eso pone a riesgo la sobrevivencia del PRD en la estructura del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, para el PRD es importante sobrepasar lo que tiene ahora para reponer la pérdida que pueda tener a riesgo de suceder. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Tercero, el PRD está en una dinámica interna también diferente a las anteriores que ha tenido. Es decir, es un partido que está en ejercicio de poder. Pocas veces los partidos, no solamente el PRD, todos los que están en ejercicio de poder, tienen eclosiones significativas mientras están en el ejercicio de poder en Panamá. Bueno, el PRD está viviendo un momento de eclosión y de franca división, y uno ve que hay un mundo de poder entre los diputados y otro mundo de poder en el Ejecutivo, que a veces coincidan y que a veces convivan en armónica disputa, uno lo puede entender, pero el riesgo de que esto no esté claro te deja ver que la dinámica interna de las primarias obliga a los actores políticos de este partido a tener que recoger la mayor cantidad de simpatizantes posibles con tal de garantizarse sus cuotas de sobrevivencia política. Es decir, es también un hecho o un fenómeno que responde a una necesidad interna. Subrayo, no lo veo entonces como una demostración de fisiculturismo político, sino como maniobras que le son necesarias para el escenario político a corto y mediano plazo. Interesante, Danilo, y además considerando que también, por primera vez en la historia reciente de la República, hay una presión por parte de grupos organizados como partidos políticos, que aunque no son partidos políticos, van a competir con los gobiernos locales, por los gobiernos locales con el PRD, casualmente. Estoy hablando del grupo Vamos, estoy hablando de los grupos de candidatos por libre postulación que han establecido como meta lograr acceder a los gobiernos locales, juntas comunales y alcaldías. Sí, si te das cuenta, se trata, o sea, el PRD es el adversario a batir porque tiene la mayor cuota de poder en la nomenclatura administrativa del país. Representantes de corregimiento, juntas comunales, alcaldías. Y recuerden, el pleito en estos niveles va a ser tan importante como el pleito a la escala de presidencia. ¿Por qué? Bueno, porque la famosa autonomía administrativa en los gobiernos locales ha creado atractivo de flujo de recursos que mucha gente quiere administrar. No quiero discutir aquí las intenciones, simplemente el querer administrar los recursos de los que puedan llegar a disponer los gobiernos locales se va a convertir cada vez más en un factor de atractivo para que las ofertas políticas allí crezcan y se debatan y haya ese enjambre de pleito. Por lo tanto, el PRD ciertamente es un foco de poder a batir porque él copa la inmensa mayoría de estos espacios políticos actualmente. ¿Qué deja ver eso? Que el escenario sociopolítico va a ser tenso, va a aumentar en tensión, va a aumentar en conflictividad, porque hay razones para ello, razones de poder político y razones de poder económico. Aprovechando tu presencia, Danilo, me gustaría revisar contigo cómo van, a propósito, cómo van a la mañana de hoy esa carrera por las candidaturas de libre postulación. En el cuadro consolidado que tiene el Tribunal Electoral disponible en línea, van 582.733 firmas de apoyo. Esto pues son apoyos que no representan necesariamente, porque se ha sabido que el 65% de esos apoyos son de miembros inscritos de partidos políticos. También en el cargo en la carrera por la presidencia va encabezándola casualmente a quien tú llamaste ahora un objetivo, una figura táctica importante para el PRD. Zulay Rodríguez Luz lleva 36.200 firmas. Ya lleva el 92.1% de la meta que tiene que lograr mínima para poder estar en la papeleta. En la papeleta para candidata a presidente, siendo diputada del PRD, porque ella sigue militando en el PRD.
En segundo lugar va otro miembro del partido político, Melitón, el exministro y exdiputado Melitón Arrocha, lleva 25.505, 64.9%, va un poquito distante de Zulay, pero va ahí en la carrera porque esto es hasta el 31 de julio del otro año. Y en tercer lugar, otro exmilitante panameñista, arnulfista, Eduardo Quirós, expresidente del grupo GESE, que lleva 24.315. Tu análisis sobre estos movimientos, tanto en el consolidado, porque yo creo que es importante, es la primera vez en la historia que se recogen tal cantidad de firmas de apoyo para diferentes cargos de elección popular, y esta carrera por aparecer en la papeleta en los 3 cupos que, según la ley, que hasta ahora no se ha definido si es o no inconstitucional, tiene reservada la legislación electoral para candidatos por la libre postulación aspirando a la presidencia de la República. Bueno, esto es un elemento más que demuestra que la relatividad de la fuerza de compromisos que hay con las inscripciones en partidos políticos. El que una persona esté inscrita en un partido político de Panamá te dice muy poco, salvo el caso del PRD, que uno puede analizar en serie de tiempo cómo han sido sus resultados electorales con respecto a su base de votantes, de inscritos. En los demás partidos, para nada, para nada. Y esto te indica que en realidad esa bolsa de sector que está buscando opciones diferentes a las que ya ha aprobado, ojo, no escucharás de mi boca la palabra independiente. Yo no utilizo ese concepto. Yo digo no inscritos en partido político, o no militantes en partido político, o no comprometidos con partido político. El concepto de independiente desde el punto de vista sociológico describe otra situación totalmente distinta. Y yo no utilizo el concepto de independiente políticamente. Son personas no inscritas en partido político, o de libre postulación, como las llama oficialmente el Tribunal Electoral. Entonces, eso lo que está diciendo es que ese espacio es un espacio real de poder. Y que el que tenga la oportunidad de captarlo va a tener buenas posibilidades de enfrentarse a las estructuras de poder tradicional que son los partidos políticos. ¿Ok? Y también te dice que los inscritos de políticos es como esa zona gris de los que están inscritos también o están metidos en alguna denominación religiosa, ¿no? Sí, se identifican con una X denominación religiosa, pero no necesariamente cumplen con los requisitos, las disposiciones o los principios de esa denominación, ¿no? Tienen interpretaciones de la religiosidad muy, muy personal. Así que hay una zona gris de la conducta del electorado panameño que hay que analizar, que hay que estudiar. A mí me atrae mucho la atención a analizarla y estudiarla. Y esa zona gris, en Estados Unidos le llaman los switchers. La gente que hoy está con uno, mañana está con otro, y así define elecciones. Los switchers, los cambiantes, los que están en esa zona gris, que pueden hoy identificarse con uno y mañana con otro, van a tener un efecto decisorio en este país. Interesante análisis, Danilo, y por primera vez, reitero, hay tal cantidad de gente moviéndose al mismo tiempo para recoger firmas, y por tanto eso está generando un apoyo que ya está llegando a los 600.000, cuando todavía falta todo lo que queda del año 2022, es decir, los meses, la mitad de octubre, noviembre, diciembre, y los 7 primeros meses del año 2023, porque esta carrera culmina el 31 de julio del año 2023. Y ciertamente hay, por lo menos en la papeleta presidencial, los que encabezan la lista tienen algún tipo de vinculación con partidos políticos tradicionales grandes, específicamente el PRD y el panameñismo. Así que ahí de los 5 primeros, la excepción, si se quiere, es Francisco Carreira, ¿no? que es quien puede presentarse como desvinculado recientemente de algún partido, de alguna militancia en partido político. Pero el resto son todos o militantes actuales o exmilitantes. En el caso de Kathleen Levy, que renunció para correr, en el caso de Eduardo Quirós hizo lo propio,
aunque tenía una militancia pausada, en pausa. El resto están activos, Melitón y Zulay, en su respectivo partido político. Así que muy interesante el análisis, Danilo, y este tema de la sociología política da para horas de discusión, Sí. análisis y estudio. Sí. Y fíjate, ojo, yo nada más hablé de la valoración táctica de la diputada Rodríguez. Hay efectos a mediano plazo que sí pueden ser estratégicos y que van más allá de las próximas. Pero eso, si quieren, lo dejamos para otro momento, otra elección, porque Listo. sí se le pone el panorama muy interesante al partido de gobierno, y eso trastocaría toda la repartición de cuotas de poder en el. Muchas gracias, Danilo. Siempre un placer conversar contigo sobre estos y otros temas de interés nacional. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión en NCIS New Orleans. Hasta mañana.